La semana pasada estuvimos hablando del amor, recuerda el amor entre la familia. Hoy vamos a hablar del amor que realmente vale la pena. Porque hay amores que no valen la pena. Por ejemplo, el amor no correspondido, ¿verdad? Hay personas que se enamoran de una persona y no le corresponde. Ese es un amor que no vale la pena. Muchas veces los papás también le dicen a las hijas y a los hijos: ay, hijo, ese amor no te corresponde, no te conviene, ¿no es cierto? Hay amores que no valen la pena, que no nos van a beneficiar, pero hay un amor que realmente vale la pena, y ese es el amor del Señor. Marcos capítulo 12, versículo 30 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vea qué importante, 4 cosas: alma, mente y también corazón y con todas tus fuerzas. Es todo nuestro ser. En otras palabras, el Señor nos está pidiendo que lo amemos a Él íntegramente, todo lo que nosotros somos, que lo amemos a Él. En cierta ocasión, uno de los maestros de la ley se le acercó a Jesús y le preguntó: maestro, rabí, ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque él quería hacer lo que es bueno. Entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y yo creo que nos deberíamos de hacer nosotros esa misma pregunta, porque para muchas personas que no conocen al Señor Jesucristo o nunca han tenido un acercamiento a la Biblia, para ellos la Biblia es un libro solamente de leyes que hay que obedecer. No hagas esto, no hagas lo otro, puras prohibiciones. Entonces este maestro de la ley le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y lo que es interesante es cómo Jesús responde a esta pregunta. Jesús le dice que no es el estar haciendo sacrificios, que estoy seguro que muchos lo hubieran querido hacer. No es el hacer ayunos de 40 días, 40 noches. No es el de entregar todos sus bienes, que estoy seguro que muchos lo quieren hacer, como lo hicieron en la primera iglesia también. No es el hacer buenas obras la respuesta de Jesús, sino que la respuesta de Jesús es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y hay una razón por la cual Jesús dijo esto. Esto se conoce como el Shama. Esto es lo que le enseñaban a los judíos desde que eran pequeños. Esa fue la primera instrucción que Dios le dio a Moisés para que le enseñara al pueblo. Y entonces el Señor le dice: enséñale esto a tu pueblo. Entonces Moisés se levanta y dice: oye, pueblo de Israel, así dice el Señor: ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y no te hagas dioses ajenos. Y eso Jesucristo viene y lo recupera de nuevo y lo presenta con este maestro de la ley. En otras palabras, Jesús debería decirle: ya sabes que lo primero y lo más importante es amar a Dios. ¿Y por qué Jesús no le dijo que era hacer sacrificios, buenas obras? Porque la razón de esa respuesta de Jesús es que el que ama a Dios de una manera natural, de adentro hacia afuera, le sale el deseo primero de obedecer a Dios, de hacer las buenas obras y tratar con respeto y con dignidad a las demás personas, porque ese es su prójimo. Porque esa es la segunda parte del mandamiento del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que nosotros que estamos hoy aquí en la tierra, que no vemos a Dios, pero lo podemos sentir, ¿no? A veces cantamos una canción: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Bueno, créalo entonces. Como a Dios no lo podemos ver, la manera más práctica en que nosotros podemos mostrar nuestro amor a Dios es transmitiéndoselo a nuestro prójimo. ¿Y cómo hacemos eso? Precisamente tratándolo con respeto, con dignidad, sin discriminación alguna. Ninguna discriminación, esas las han inventado los seres humanos. Pero ante Dios somos la raza humana que Dios creó como una sola. Y en ella no debe haber discriminación, ni barreras, nada, ni idioma, género, nada. Somos uno delante del Señor. Y a cada uno debemos de amar, porque es el prójimo que Dios nos ha dado para que nosotros practiquemos el amor de Dios con ellos. Y es que
Amar profundamente y sinceramente a alguien o a algo requiere compromiso, lealtad y pasión. Por eso, la persona que ama a Dios debe estar dispuesta a entregarse por completo. Y ahí está la diferencia entre la persona que ama a Dios y aquella que prefiere amar al mundo. Porque realmente requiere renuncia, requiere compromiso y entrega total a amar a Dios. Es el no satisfacernos a nosotros mismos, sino buscar satisfacer la voluntad de Dios. Y es difícil, ¿no es cierto? Porque la naturaleza del ser humano, dice la Biblia que la naturaleza del ser humano es siempre hacer el mal. Nacemos y siempre queremos, ese es el deseo, satisfacer nuestros propios deseos, nos volvimos egoístas, empieza a surgir la envidia, el odio, todos esos frutos del ser humano, frutos negativos, y de desarraigarse de ellos requiere compromiso, requiere obediencia, requiere disciplina, y eso es muy difícil muchas veces de aceptarlo. Por eso Jesucristo dijo que si alguno quiere ser mi discípulo, debe de negarse a sí mismo, debe de morir a sí mismo y seguirme. Así que nuestro amor por Dios debe ser un amor que supera todo, debe ser un amor lleno de pasión. Y cualquier otra cosa que le robe el amor, el primer lugar o nuestra pasión por Dios debe ser descartado de nosotros. Nuestro amor a Dios debe ser total, con un deseo grande de hacer el bien, de buscar al Señor. Y esto no implica, o esto no significa que no vamos a amar a nuestra familia. De hecho, el Señor nos está diciendo, amen a su prójimo. Y nuestro prójimo es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, aún el vecino gruñón también, o el jefe malagradecido, o el vecino racista, o aquel que nos discrimina. Es difícil amar al prójimo, especialmente cuando no es perfecto, cuando nos lastima muchas veces. Pero para hacer eso debemos de aprender a ver en el prójimo, en las otras personas, el rostro de Dios. Porque también, si aunque no quieran amar a Dios, aunque no quieran hacer el bien, son creación de Dios. Y como tal debemos de respetar y de amar. Y el apóstol Pablo era un hombre que también tenía muchas cosas por las cuales vanagloriarse. Si estuviéramos hablando del apóstol Pablo hoy, podríamos decir que hubiera sido graduado de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Él era un maestro de la ley que aprendió de Gamaliel, que era uno de los doctores de la ley más respetados. Aprendió de él, así que él podía decir que tenía un PhD en la ley de Moisés. Él podía decir también que había practicado la ley de Moisés a la letra, fiel. Fue circuncidado al 8º día, sabía la ley, la practicaba, y no solo eso, también era un perseguidor aférrimo de los cristianos que los llevaba presos y algunas veces los ejecutaba. Todo en el nombre del Señor. Ese era Pablo y podía enorgullecerse. Incluso algunas personas querían hasta imitarlo porque las personas amaban esos logros que Pablo tenía. No era cualquiera que era discípulo de Gamaliel. Y muchas personas querían imitar a Pablo. Pero Pablo, cuando conoció a Jesús, si usted no sabe la historia, usted puede buscarla en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo va camino a Damasco y va en un caballo. Y una luz brillante se presenta a él y una voz, y esa voz era el Señor que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y en ese encuentro Pablo conoce a Jesús, y desde ese momento que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, aprendió a amarle a él. Y entonces Pablo, todos sus logros personales que antes eran los que presumía, ahora no le da ninguna importancia.
porque para él todos esos logros quedaron en segundo plano y el Señor vino a tomar el primer lugar en su corazón. Tanto es así que Pablo escribe una carta a la iglesia de Filipos y en esa carta empieza a hablar de su experiencia personal y él dice, sin embargo tengo todo, dice, sin embargo todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y la Nueva Versión Internacional en español es muy generosa con esta traducción que hace Pablo aquí. Le dicen, es pérdida para mí. Otras traducciones dicen que es estiércol. Estiércol son los desechos orgánicos de los animales rumiantes. Dice, así le dio ese valor a los logros humanos. Porque él dice, ahora para mí lo más importante es que el Señor tenga el primer lugar en mi corazón. Amar al Señor Jesús, amar a Dios, amar al Espíritu Santo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Ya él ahora estaba declarando que Jesús estaba por encima de él, que él había dado su voluntad y ahora estaba bajo la voluntad de Dios, por amor, no por obligación, no porque la religión se lo pedía, no porque sus padres lo obligaban, sino que ahora acepta al Señor Jesús como su Señor. Él es el que gobierna su vida, Él es el que es dueño ahora de su corazón. Dice, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿Alguna vez ha ido usted a una lechería? ¿A un criadero de cerdos? ¿Cómo huele ese ambiente ahí? Huele feo, ¿no es cierto? Y a veces hasta se penetra en los poros de la piel. Así es como considera el apóstol Pablo todos esos logros humanos que puede uno presumir. Él dice, si es de presumir, yo puedo presumir, y empezó a enumerar todos los logros que él tenía. Dice, pero ¿sabe qué? Eso ya ahora lo tengo yo en segundo plano, porque para mí, mi vida, mi enfoque, mi propósito ahora es agradar al Señor. Y es que las circunstancias, yo entiendo, las circunstancias de la vida pueden llevarnos a perder nuestra esperanza y que el amor por el Señor Jesús se enfríe en nuestro corazón. Una oración no contestada. Muchas veces oramos al Señor, sana o sáname, o sana a un familiar o un amigo, y no vemos que el Señor conteste. O sáname, Señor, de este cáncer, sáname de esta enfermedad terminal, sáname de esto, y vemos que no nos sana, y entonces decimos, Dios no existe, Dios no me escucha, y nos enojamos con Él, y nuestro amor por Él se va diluyendo. El apóstol Pablo, del que estamos hablando hoy, tenía una aflicción en su carne, en su cuerpo, una enfermedad. La gente todavía no se ha puesto de acuerdo, los teólogos, en saber cuál enfermedad era la que tenía Pablo. Algunos dicen que era la ceguera, otros algún tipo de cáncer, pero él oró 3 veces al Señor. Quítame este aguijón de la carne. Y dice que 3 veces oró, y 3 veces el Señor le dijo, no, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Así que a veces nuestra condición natural y humana, es posible que nuestra fe empiece a desfallecer, empieza a debilitarse. Especialmente cuando no sabemos el futuro, cuando el futuro es incierto y no vemos que los planes que hemos hecho empiezan a cumplirse. Cuando Jesús fue crucificado, los discípulos que anduvieron con él no estaban ahí al pie de la cruz. Pedro, que unos días antes de que Jesús fuera arrestado, había dicho, Señor, donde tú vayas yo iré. Señor, primero yo, que me pasen las cosas a mí que antes de a ti. Pero el día en que estaba en la cruz, no había discípulos de Jesús.
No estaban los 70 que Jesús había enviado a predicar y a sanar y que después regresaron gozosos diciendo, liberamos demonios en tu nombre, sanamos enfermos. Ninguno de ellos estaba ahí. Solo uno, Juan, el apóstol Juan. Pedro regresó, si usted lee el Evangelio y el motivo a que lo haga, Pedro regresa a su antiguo empleo de pescador, y muchos de sus discípulos, muchos de los discípulos de Jesús lo siguieron a él y estaban pescando en una noche. Cleofas y Lucas, ellos desertaron de Jerusalén y se fueron a Emaús, una ciudad lejos de Jerusalén, y ahí iban todos tristes. Jesús se murió, y ahora ¿qué hacemos? Mejor vámonos de aquí de Jerusalén, aquí no hay nada que hacer. Así que la muerte de Jesús para ellos provocó dudas, provocó temor, incertidumbre. Y esas son emociones que empezaron a opacar ese amor que le habían profesado al Señor. A veces enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida. No sé cuál será las situaciones más difíciles que usted pueda enfrentar, o usted que nos ve a través del internet. Pero muchas veces las situaciones adversas en nuestra vida pueden enfriar nuestro amor por el Señor. Pero gracias a Dios, que el amor de Dios hacia nosotros, ese no cambia. Usted podrá estar a punto de ser expulsado de su casa, será a punto de estar expulsado de este país, podrá tener una enfermedad incurable, pero aún así cuando usted tiene su fe y su fe se debilita, el amor de Dios no cambia por usted. Dios sigue amándote, porque Dios no cambia como nosotros los seres humanos. Dios permanece para siempre. Así que Dios no cambia a pesar de las circunstancias pasajeras en nuestra vida. Pablo, una vez más, en la carta a los Corintios dice, y esta leve tribulación es pasajera, y después traerá un mayor peso de gloria en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro experimentó eso. El apóstol Tomás, al que mucha gente recuerda nada más porque dudó, pero Tomás experimentó también este amor del Señor, que surge de la duda, que surge de ese miedo, de ese temor, y entonces se encuentra en el consuelo de parte de Dios. Porque para afirmar el amor hacia sus discípulos, Jesús restaura la confianza de ellos. A Tomás le dice, ven Tomás, mete tu dedo aquí en mis heridas, aquí en la mano, mete tu mano aquí en mi costado. A Pedro, recuerde, se había ido a pescar con los otros discípulos con una esperanza totalmente por los suelos. Posiblemente cuando estaban pescando hablaban entre ellos, ¿y ahora qué hacemos? Perdimos 3 años y medio de nuestra vida siguiendo a Jesús, y ahora está ahí en la cruz, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tiraban la red y no sacaban nada. Y Jesús se acerca a ellos y le dice, ¡hey! Tengo hambre, ¿podríamos comer algo? Y entonces Jesús les dice, tira la red a este lado. Y Pedro decía, hemos estado haciendo eso toda la noche y nada pasa. Pero en tu nombre lo vamos a hacer. Lo tiró. Y después no podían recoger la red de lo pesada que estaba de tantos peces. Y después comen con Jesús ahí a la orilla del mar. Cleofas y Lucas, que van camino a Emaús, el Señor se hace tarde y el Señor les dice, quedémonos aquí, comamos algo. Y cuando estaban comiendo, después de comer, Jesús se va y Lucas le dice a Cleofas, no es cierto que cuando Él partió la comida sentimos que era el Señor. Y se regresaron a Jerusalén. Podemos ver que el amor de Dios no cambia, siempre está ahí, es firme, y Él quiere reafirmar nuestro amor por Él. Tomás no solo le dice, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios.
Cleofas y Lucas regresan alegres con una nueva esperanza a Jerusalén. Y a Pedro le da la oportunidad también de reafirmar su fe. A Pedro le dice que ahora él va a tener que cuidar, alimentar y apacentar sus ovejas. Después de que Jesús se le presenta a Pedro, le dice: tú vas a guiar a las ovejas, pero no sin antes Jesús le pregunta. Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros hoy. Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? No una vez, ni dos, 3 veces le preguntó lo mismo: Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro, en medio de sus pruebas, de sus luchas, de su falta de fe, recuerda que su corazón le pertenece al Señor. Que lejos de Él, como Él había dicho anteriormente, lejos de Él no hay nada que hacer. Lejos del Señor no hay vida. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Mi idea es que cuando usted esté pasando por pruebas, cuando su fe se empiece a debilitar, no olvide que usted ama al Señor. Y que el amor del Señor no cambia, es el mismo. Y cuando usted le dice: Señor, yo te amo, Él te va a abrazar. Él te va a tomar de su mano y te va a ayudar a caminar nuevamente. Y a Pedro le dijo: Pedro, cuida de mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Y es que debemos de asegurarnos que nuestro amor por Cristo es el amor más importante en nuestra vida. Sí, amamos a nuestra familia y Dios quiere que amemos a nuestra familia. Sí, amamos nuestros trabajos y el Señor quiere que ames tu trabajo. Pero Él debe ser lo más importante en nuestra vida. Dios debe tener el primer lugar en nuestro corazón. Y para asegurarnos de que el amor de Dios esté en primer lugar en nuestro corazón, debemos entregarnos completamente. Por encima de todas las circunstancias, por encima de todos los compromisos que tengamos en esta vida, debemos de entregarnos completamente. Nadie que está en una relación de amistad, de matrimonio, le gustaría que su amor estuviera compartido. ¿No es cierto? Los triángulos amorosos no funcionan. Muchos asesinatos existen por triángulos amorosos. Así que cuando amamos al Señor no podemos compartir nuestro amor. Tenemos que amarlo a Él completamente. La fidelidad es básica en nuestro amor a Dios. Debe ser de corazón y no solamente de labios. Ese fue un reclamo que el Señor le hizo a su pueblo Israel. Dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Debemos de asegurarnos que nuestro corazón esté cerca del Señor. En Juan capítulo 21:15, Jesús le pregunta a Pedro una vez más: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Refiriéndose a los discípulos, refiriéndose a las personas que estaban a su lado. Y la respuesta de Pedro: Señor, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te amo. Si el Señor nos pregunta hoy: Pánfilo, ¿me amas? Filomena, ¿me amas? ¿Cuál sería la respuesta? Ojalá que la respuesta es: Señor, sí, tú sabes que te amo. Porque nuestro amor no puede estar dividido, no puede estar partido. Por eso es imperativo que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Como dice la palabra del Señor, nuestro amor por el Señor debe ser sincero, debe ser una respuesta firme al amor que Dios nos dio a nosotros cuando no lo merecíamos. La palabra del Señor dice que Dios nos amó aún cuando nosotros éramos pecadores. Aún cuando no lo merecíamos, Él siguió amándonos.
Así que con mucho más razón tenemos una responsabilidad de amarle a Él, sin ninguna reserva, sin ninguna condición. Amarlo a Él completamente. Eso es lo que Él espera de nosotros. Nuestro amor debe ser el resultado de un corazón que confía plenamente en el Señor, aún en medio de los retos que la vida nos presenta. Vienen situaciones difíciles que podemos superar o puede ser que no. A través de la historia hemos visto cómo hombres de Dios han enfrentado adversidades, incluso han tenido que morir por el nombre del Señor. Isaías, el profeta, lo aserraron a la mitad. Otros murieron decapitados, pero murieron en el nombre del Señor. Supieron que su corazón le pertenecía al Señor. Quizás usted no tenga que entregar su vida física, pero usted tiene otras áreas quizás en las que tiene que renunciar y dejar morir para amar completamente al Señor. Así que hoy debemos de preguntarnos qué estoy dispuesto a dejar atrás para mostrar mi amor completo y sincero al Señor. Pablo dejó todos sus títulos, toda su vanagloria atrás. Pedro una vez le dijo al Señor: Señor, ¿qué hay con nosotros que hemos dejado atrás a la familia, hemos dejado atrás los negocios, hemos dejado atrás las amistades? Y Jesús le dijo: bueno, aquí ustedes recibirán el doble, pero el 100%, pero allá recibirán también la vida eterna. Así que el amor a Dios es un amor que vale la pena. Porque no solamente somos bendecidos aquí en la tierra, sino que también somos bendecidos con la vida eterna que el Señor tiene preparada para nosotros. Así que estamos dispuestos a dejar atrás todas aquellas cosas terrenales que nos impiden amar a Dios de todo corazón. Pedro estuvo dispuesto a dejar la pesca para dedicarse el resto de su vida a cuidar la iglesia junto con los discípulos. Así que Jesús le respondió al maestro de la ley cuando le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Amarlo con el corazón a veces es lo más, no le puedo decir lo más simple, porque uno no puede obligar al corazón a amar a alguien. Pero amar con el corazón es lo que muchas personas están más dispuestas. Porque eso es una emoción, eso es un sentimiento. Y si usted pregunta en cualquier centro comercial, una encuesta de salida, como llaman, y les preguntan si las personas aman a Dios, la mayoría va a decir que sí, una gran mayoría va a decir: sí, claro, yo creo en Dios, yo le amo. Pero eso es una emoción. Pero el Señor Jesús dice aquí, y nos recuerda el Antiguo Testamento cuando dice: ámalo también con tu mente. Quiere decir que lo que nosotros alimentemos nuestra mente va también a surgir en nuestro corazón. Así que es muy importante que nosotros no nos dejemos llevar por las emociones, porque el corazón, dice la Biblia, que es lo más engañoso que puede haber. Nuestras emociones no pueden dirigir nuestro compromiso y nuestra obediencia al Señor. Es necesario también amar a Dios con nuestra mente. En otras palabras, alimentarnos con la palabra del Señor. Cuando Jesús estaba en el desierto siendo tentado, hemos leído esto muchas veces, con hambre, Satanás le tienta y le dice: si tienes hambre, Jesús, dile a esas piedras que se conviertan en pan y ya deja de estar sufriendo de hambre. Y Jesús le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que las emociones de nuestra fe, cuando surge de una emoción
es pasajera. Incluso Jesús, cuando habló acerca de la parábola del sembrador, dijo que unas semillas cayó entre piedras, y cuando vino el sol no tenía una raíz profunda, entonces se marchitó. Y después, explicando esto, dice: esos son los problemas de la vida, que vienen y surgen, y como no tienen una raíz profunda, su gozo y su fe se pierde. Por eso la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, lo que hace es que hace nuestras raíces más profundas. Nuestra fe está fundamentada. Ya sabemos, entendemos por qué amamos a Dios, por qué creemos en Dios. Y el conocerle a Él, porque dice la palabra del Señor Jesucristo, dice que las Escrituras revelan quién es Él. Entonces, cuando conocemos la Escritura, tenemos una raíz tan profunda que podrán venir vientos y no nos harán dejar de amar al Señor. Ese va a ser nuestro alimento para nuestra mente, para nuestro corazón y para nuestra voluntad. Pedro, gracias a su experiencia personal con Cristo, entendió que no basta solamente con amar al Señor, como lo dijo: Señor, que no te pase nada. Eso era de manera emocional, pero ahora Cristo y ese encuentro personal con Él lo hace reafirmar su fe. No importa las circunstancias. Ya no tiene miedo Pedro de que lo arresten, como cuando Jesús fue arrestado, que estaba en la plazoleta ahí escuchando con temor. Y la gente le decía: tú eres uno de ellos. No, yo no soy uno de ellos. Sí, tú conoces. Nunca conocí a Jesús. Pero ahora que realmente su corazón estaba cimentado, que amaba a Dios, ahora se levanta sin ningún temor en una plaza ante más de 3,000 personas y predica al Señor Jesucristo. Y más de 3,000 personas ese día recibieron a Cristo como Salvador. Así que las circunstancias de la vida nos sirven muchas veces para permitirle al Señor que nos ayude a fortalecer nuestra fe. Así que Pedro entendió la importancia de estudiar las Escrituras, porque éstas nos sostienen ante los retos de la vida. 1 Pedro 3:15 dice: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor, y estén siempre preparados para responder a todo aquel que pida razón de su fe, de su esperanza que está en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. ¿Y cómo vamos a hacer defensa de nuestra fe si no sabemos en qué creemos? Por eso es importante estudiar la Biblia. Y cuando entonces atesoramos lo que el Señor nos dice y aprendemos a amar al Señor en nuestro corazón, siempre nos irá a ir bien. Porque amar al Señor es el amor que realmente vale la pena. Y en Josué 1:8 y 9, Dios le habla a Josué y le dice: recita siempre, ¿qué? El libro de la ley, el libro de la palabra de Dios. Medita en ella de noche y de día. Cumple con cuidado todo lo que en ella está escrito. Y dice: así como prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, como le sucedió a los discípulos. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Dios está contigo. Y no termina ahí el Señor. Él quiere caminar contigo, que seas exitoso aquí en la tierra, pero también te quiere dar el cielo. Y nuestro amor a Dios no debe basarse solamente en nuestras emociones, porque éstas pueden fallar en medio de los retos de la vida, como hemos visto que le ha fallado a grandes hombres de la fe en la palabra del Señor. Es necesario basarnos en las promesas que Dios tiene en su palabra. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te amaré. Porque ellas nos darán a nosotros la estabilidad y la solidez que necesitamos para una fe y un amor inquebrantables, que nada lo cambia, un amor a Dios. Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos. Usted que está viendo este servicio por internet también, si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, esta es una buena oportunidad para decir: yo quiero amar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero devolverle a Dios de lo mucho que Él me ha dado. Quiero entregarle mi vida a Él. Si hay alguna persona aquí, levante su mano. Yo no le voy a pedir que usted pase aquí adelante ni nada, pero sí quiero ver si su mano está aquí.
Si usted que está en la internet, Dios te bendiga. Si usted está, Dios te bendiga. Si usted está en la internet, mándenos un correo electrónico, un texto, y nosotros queremos orar por usted también. Padre amado y eterno, hemos visto, Señor, como tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía, Señor. Te damos gracias, Señor, por las personas que han abierto su corazón y que han levantado su mano, Señor, para decir: yo quiero amar al Señor, yo quiero que Él entre en mi corazón, yo quiero que Él sea mi Señor y mi Salvador. Señor, tú viste esas manos levantadas, tú viste esos corazones abiertos, tanto aquí en este lugar como alrededor del mundo, a través de la señal del internet. Hasta ellos, Señor, envía tu bendición, pon tu mano sobre ellos, Señor. Reafirma este compromiso que hacen hoy público, Señor. Agárralos de tu mano, Señor, y no los sueltes. Gracias te damos, Señor Jesús, porque ellos ahora son, como dice Juan, capítulo 3, versículo 1, ahora son tus hijos, son hijos de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén.